gobierno piensa que sean permanentes, que se queden en el tiempo acompañando a los colombianos. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, Gustavo, yo creo que es importante insistir que estos tres impuestos que hoy están en el decreto, ya ayer algunos ministros lo firmaron la versión final de los tres impuestos: juegos de suerte azar en línea, un impuesto a la exportación de carbón y petróleo del 1%, más un impuesto de timbre. Fueron pensados originalmente, algunos de ellos como el de los juegos en la ley de financiamiento de diciembre. Luego, como son impuestos que podemos recoger en la misma vigencia, pues decidimos utilizarlos para el tema del catatumbo. Sin embargo, son temas que creo que hoy pueden contribuir al fisco colombiano. Son impuestos que hoy generan o más bien sectores que generan recursos importantes. Y en el escenario que de la próxima semana, cuando empecemos ya a acercarnos más al Congreso, si bien esta semana se ha llamado a extras, pues ya hemos empezado a reunirnos con diferentes parlamentarios para discutir escenarios y evaluar la posibilidad de una reforma tributaria donde pues podamos incluir estos tres impuestos y quizás una discusión mucho más amplia a la sostenibilidad fiscal. Creo que el gran reto para nosotros este año, al igual que el año anterior, ha sido el frente fiscal, donde por el cambio de ciclo económico hubo una caída importante de recaudo, y esto nos lleva a que pues, este año, para continuar en una senda estable, pues podamos recoger nuevos tributos. Ministro, eso quiere decir que todos los tres escenarios tributarios de los decretos de conmoción, ustedes los van a incluir en la tributaria. Es decir, tenemos que ir acostumbrándonos a ese panorama tributario porque van a quedar en la tributaria. Bueno, tendrá que pasar en el Congreso, por supuesto. Claro, ese es el punto fundamental. Nosotros nos someteremos a la discusión del Congreso de la República, quienes son finalmente quien discuten las reformas y los impuestos de largo plazo. Sin embargo, queremos hacer esa apuesta en el marco de esa reforma o en el marco de los proyectos de ley que podamos conciliar con el Congreso de la República. Más allá de eso, estos impuestos del catatumbo, pues ya va a salir decreto. Algunos impuestos como el IVA se recogen bimestralmente, y hemos encontrado jurisprudencia de la Corte que nos permite que en los estados de excepción estos impuestos sean por toda la vigencia fiscal, es decir, por todo el año. Ministro, pero eso no es implementar algo de la reforma tributaria mediante decreto de emergencia económica. Pues que disculpa, no te escuché la última parte. Ministro, le pregunta a Vanessa que si esto no es hacer una reforma tributaria vía decreto. Pues realmente el tema de Caratumbo es un punto particular que estamos jugando con toda la jurisprudencia existente. Creo que más bien esto lo que busca es mantener unas finanzas sanas y buscar recursos nuevos para una zona específica y dedicada del país. Una tributaria realmente impacta toda la estructura de gasto del país. En este caso es dedicada, entonces yo creo que la idea de una reforma tributaria por la puerta de atrás pues no es correcta, y tampoco es nuestro sentido hacerlo así, pero creo que en una emergencia como el Catatumbo se requieren de recursos nuevos y frescos. Ministro, dice el periódico Portafolio que hay un acta, el acta 719 del Consejo Nacional de Política Fiscal, que va en contravía a lo que ha dicho el ministerio de que sí se cumplió la regla fiscal. ¿Ustedes insisten en que sí la cumplieron en el 2024? Mire, esto es un debate técnico. Esa acta del CONFIS a la que usted hace referencia es un acta donde el CONFIS aprobó elementos por transacciones de única vez. Las transacciones de única vez son eventos inesperados que se justifican con una metodología y que están dentro de la ley de la regla. Una caída de recaudo de 25 billones, que es consistente con un cambio de ciclo económico, de crecimiento económico del 22 del 7% al 23 de 0,6, y ustedes dirán, pero ¿por qué se va al 22? Claro, porque es que en el 2023 yo recogí impuestos del 2022, entonces tuve un alto recaudo, pero en el 2024 recogí impuestos de un año de solo el 0,6. Son unos cambios inesperados. Ninguna predicción hace un año pensaba que el 2023 crecería 0,6. De hecho, nuestro forecast, nuestra predicción iba hacia el 1,2. Entonces, es una caída de recaudo inesperado que nos permite justificar las transacciones de única vez para cumplir la regla. De hecho, las transacciones de única vez se vuelven elementos complementarios que corrigen o buscan implementar hechos que no estén en la regla. Nuestra regla fiscal tiene ciclo petrolero, pero no ciclo de carbón. Una gran parte de la caída de tributos se dio en carbón, entonces, por ejemplo, eso lo consideramos nosotros como un evento de única vez. Entonces, creo que ese es el debate técnico.
que hay unos conceptos no vinculantes, pero toda la metodología nuestra es consistente con transacciones de única vez. Ministro, pero hay otros expertos en la ciencia económica y de hecho exministros de Hacienda que dicen que la caída del recaudo tributario por sobre todo se debe fundamentalmente a la primera reforma tributaria aprobada en este gobierno, la reforma tributaria Ocampo. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Realmente la reforma tributaria Ocampo que se aprobó en 22 recoge recursos en el 23, de recursos digamos que empieza a recoger recursos en el 23. De hecho, aparte de la caída de las reformas, que creo que eso que hay que decirlo, también parte de la caída es que la Corte no aceptó la no deducibilidad de regalías, un punto donde nosotros tenemos todos los debates jurídicos, pero más allá de la reforma, la caída de recaudo tiene que ver con un comportamiento del ciclo económico. Es que usted nunca en Colombia ha tenido un crecimiento un año del 7% y una caída al 0,6%. Yo creo que hay un tema estructural que quiero también en línea con la caída de los precios de carbón después de la guerra de Ucrania que los impulsa, luego caen. Hay muchos elementos mucho más en detalle de ciclo económico y de contexto internacional que afectan el recaudo y donde realmente si la primera reforma que hicimos con el ministro Campo tiene un efecto, más bien es que se perdieron recursos. Parte del faltante del año pasado, del 24, es que se perdieron recursos con los que ya contábamos de esa reforma. Señor ministro de Hacienda, ayer estaba repasando un tema que se hizo público hace algunos días y que tiene que ver con la famosa licitación de 5G. Los brasileños, los de Telecol, se colgaron, tenían que pagar una plata millonaria en diciembre, no lo han pagado, eso está hecho un lío tremendo. ¿Ustedes contaban con esos dineros? Bueno, no, realmente nosotros en el presupuesto por este tema de litigio no los estamos contando. Hay muchos elementos de recursos que no están contemplados hoy en nuestro presupuesto como fuentes de ingreso. Espinosa, adelante. Sí, ministro, una de las cosas que también se ha mencionado en los últimos días, lo escribió Salmalón Kalmanovich en una columna en El Espectador reciente, es que las iglesias tienen patrimonios líquidos de 19 billones de pesos. ¿Está considerando poner otra vez ese impuesto a las iglesias en la discusión del Congreso? Yo creo que vale la pena dar un debate, sobre todo alrededor de los activos que no se usan para la actividad principal de la iglesia del credo religioso. Yo creo que el debate más allá de la iglesia en sí mismo del credo son los activos, tanto líquidos como ilíquidos, que no son adyacentes a la actividad principal, como centros de entretenimiento, parqueaderos, otro tipo de negocios, que independientemente si su propietario es una congregación, valdría la pena que demos esa discusión, y en ese sentido no es entrar de nuevo, no es entrar a la iglesia como el templo. Creo que eso hay que dejárselo a los colombianos. Acá cuando nosotros hablamos de impuestos a las iglesias, no es iglesia al templo, al lugar físico donde en muchos lugares de Colombia respetamos los credos, sino es más bien, es que como usted lo dice, a esos patrimonios líquidos y también a bienes y servicios que no son adyacentes al objeto principal. Ministro, mucho se habla de reformas tributarias y obviamente o leyes de financiación o de financiamiento, pero también muchos de los contribuyentes o todos nos preguntamos sobre el tema del apretón, del verdadero apretón en los costos del Estado. Ahora oíamos más temprano la intención del presidente Petro de crear una nueva embajada en Doha. ¿Ese apretón para cuándo y a qué área fundamentalmente va a afectar si es que ya no se viene haciendo? Claro está. No, yo creo que acá el mensaje para los colombianos es que el presupuesto del 24 al del 25 solo creció un 1%. En la medida de lo que nos podemos ajustar. En términos de contratistas y de empleados contratistas, muchas entidades hoy están trabajando con la mitad de contratistas que tenían. El ajuste fiscal ya empezó el año pasado. Se hizo un recorte de 28,8, se hizo un manejo exigente de la caja, se han liquidado algunos recursos patrimonios autónomos para que vuelvan al tesoro. Yo creo que cuando uno mira los casos de una nueva embajada, un nuevo consulado o incluso un nuevo ministerio, y usted lo mira en un rubro de 511 billones de pesos, eso no es más de 5 billones, eso no es un 1% del crecimiento. Aquí el ajuste más importante en los últimos años lo hemos hecho nosotros. Después de los gastos de la pandemia del fondo de emergencias, estos gastos de 2 puntos del PIB entraron a ser sustituidos por el pago del CPEC, que era parte de los pagos de la pandemia. Acá hoy se ha hecho un ajuste muy importante y se sigue haciendo. Arrancamos el año con un ajuste de 12 billones, una parte importante del funcionamiento. Entonces yo creo que en el margen de la inflexibilidad del presupuesto,
que eso puede ser otro capítulo de discusión. ¿Por qué tan flexible nuestro presupuesto? Hemos hecho un ajuste importante y lo seguimos haciendo, y cuando uno mira el volumen de 511 billones, un nuevo consulado, una nueva embajada, es realmente pequeño en términos de la estructura del Estado, donde lo que sí pesa es un costo acumulado de 2 décadas, de más de 2 décadas de guerra, donde tenemos que pagar pensiones, salarios de fuerzas militares, de maestros. Hay una estructura importante que no es sencilla de tocar, como he dicho en muchos lugares, ni la motosierra ni ley se atreve a tocar eso, y por eso es que todos los gobiernos estructuralmente tienen que hacer ese combo tributario más ley de financiamiento, y esto que lo que nos pone es una reflexión profunda de la estructura del Estado colombiano y sus transferencias. Señor ministro, llega Juan Carlos Echeverry, nuestro colaborador que tiene su columna de opinión todas las mañanas aquí, y le quiere hacer una pregunta. A ver, Juan Carlos, lo escucha el ministro de Hacienda. Buenos días, ministro. Vea, usted menciona que obviamente de la reforma de Ocampo y de la estrategia que tuvieron con el ministro Bonilla, tuvieron cosas que se les cayeron en la Corte y que al final no sucedieron. Pues la reforma de Ocampo, la deducibilidad o no deducibilidad de las regalías, luego el ministro Bonilla los litigios, luego los 14 billones de eficiencia de la DIAN que no aparecieron. En estos micrófonos, ministro, en ese momento le dijimos al ministro Campo, se le va a caer la no deducibilidad de las regalías. En estos micrófonos le dijimos al ministro Bonilla, esos litigios no van a aparecer, los 14 billones de eficiencia de la DIAN están completamente sobreestimados. Y ahora, ministro, usted nos dice que hay unas transacciones de una sola vez por las cuales hubo un descalabro fiscal el año pasado, pero que este año esas transacciones de una sola vez se van a devolver, va a volver el recaudo. Y yo le digo en estos micrófonos con toda la sinceridad con la que se lo dijimos al ministro Campo y al ministro Bonilla, eso con alta probabilidad no va a pasar. Y si eso no pasa, o sea, si esas transacciones de otra vez, de pronto la mitad o el 60 o el 70% se mantiene este año, vamos a mantener un problema fiscal muy alto, y se sabe desde febrero que el problema fiscal probablemente cerramos de nuevo entre 6, 5 y 7, si no es más de 7% de déficit. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué seguimos haciendo las cuentas de la lechera y seguimos metiendo al país en un problema fiscal que muchas personas sabemos que va a suceder, pero el gobierno es el que no reconoce que esas cosas le pueden pasar? No, colega ministro, doctor Echeverry, muchas gracias, un gusto en saludar. Cuando nosotros entramos a analizar las transacciones de Unicabes, creo que es parte de una estrategia para poder cumplir con la regla y mostrar que las reglas no son estáticas, que todas las reglas requieren ajustes en el tiempo. Yo creo que la regla no es una caja negra, dentro de la regla hay diferentes componentes cíclicos. Yo creo que de la regla fiscal con la que usted jugó en su momento, por ejemplo, no tenía un límite de deuda. De hecho, la deuda viene creciendo estructuralmente después del 14, con esa caída de precios del petróleo, y usted lo conoce muy bien, y eso lo que ha hecho es que también haya un mayor peso de la deuda, y claramente creo que usted tiene un punto, ¿no? Yo creo que ese punto de las transacciones pasa por una estrategia muy direccionada a la regla fiscal, pero más allá de la regla está la sostenibilidad. Y yo creo que en la sostenibilidad fiscal todos nosotros, usted como yo ahora, hemos tenido que estar en ministerios que hagan tributarios, que hagan ajustes, o sea, en la caída de los precios del petróleo, pues en Santos 2 a Cárdenas le tocó hacer un ajuste importante por caída de precios del petróleo, y yo creo que eso es parte de la macroeconomía colombiana, una mezcla entre que ha pasado en el pasado, que no lo hemos hecho en este gobierno por orientación política, pero de enajenación de activos, una mezcla de ajustes y recortes presupuestales, una mezcla de respuestas ante las apuestas que usted hace y de pronto no funcionan. Creo que no somos el único gobierno al que se le ha caído una reforma tributaria. Pero en ese sentido, más allá del debate técnico de las transacciones de Unicabeza, casi es el compromiso con la sostenibilidad de las finanzas, combinar ajustes presupuestales con posibles nuevas formas de ingresos, con posibles incluso ventas internas de activos entre nuestras empresas, como en su momento se ha hecho. Entonces creo que es una combinación de elementos en los que toca trabajar el día a día, solucionar un problema estructural, por ejemplo el caso del SGT, que crece con ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años, es muy muy claro, y creo que eso nos permite entender que hay un tema estructural, digamos, de gasto que no solo pasa por un gobierno, sino SGP, usted lo conoce muy bien. ¿Cómo crece el SGP? Promedio de los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 4 años? Una tributaria del 21, una tributaria del 22 para traer recursos nuevos para la estabilidad fiscal, que lo ven muy bien los acreedores,
pero contradictoriamente le mete peso a la transferencia del SGP. También creo que estos son los puntos clave sobre lo que hay que hacer una reflexión de la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Y de nuevo, las transacciones de única vez son un elemento que permite enviar esa señal del cumplimiento de la regla, más allá de si son o no son. Creo que el mercado ha interpretado que acá lo que es un compromiso con la sostenibilidad fiscal por encima de la regla, que puede tener muchos sesgos internos, que fue diseñada hace 4 años cuando nadie pensó que la economía disparaba al 7, caía al 0,6, que muy seguramente creo que este no es el momento quizás de hacer una reforma a la regla fiscal, pero un siguiente gobierno tendrá que apostarle a eso, porque si no es completamente insostenible. Entonces creo que hay muchas críticas de los mecanismos de ajuste y demás en los que podríamos hilar muy profundamente, pero bueno, es una conversación abierta y creo que acá el compromiso de fondo, como usted también lo entiende, es la sostenibilidad fiscal del país y revisar las cuentas para hacerlo vía manejo de caja, vía posibles ajustes como lo hemos hecho. Pero yo los voy a tener que dejar que solo tenga 10 minuticos, por acá Ministro, nos gracias. siempre con ustedes en el debate. Muy amable, ministro. Buen día para usted. Bueno, un abrazo a todos y que estén muy bien.